En este video veremos cómo utilizar la aplicación o la plataforma GeoGebra para construir diferentes tipos de líneas rectas, diferentes tipos de ángulos y algunos polígonos regulares. Para ello vamos a ingresar a la versión en línea de GeoGebra, versión clásica, y vamos a encontrar para las personas que es la primera vez que ingresan o van a trabajar con GeoGebra. Entonces tenemos la versión clásica, que es la versión donde vamos a tener los diferentes objetos geométricos acá arriba. Entonces tenemos para mover cada uno de los objetos. Si yo quiero ubicar un punto, algún punto en un objeto, bueno, diferentes tipos de rectas, diferentes tipos de polígonos, circunferencias, las cónicas que se trabajan sobre todo en grano noveno, los diferentes tipos o las medidas o amplitudes para los ángulos. Y acá, bueno, una entrada algebraica, sobre todo cuando vamos a trabajar con algunas funciones u objetos relacionados con el álgebra. Para ello no vamos a utilizar la vista en el plano cartesiano. Entonces vamos acá a este menú, vamos a dar vista, hasta acá, y vamos a activar solamente vista gráfica 2. Entonces vamos a quitar esta vista. Vamos a desactivar también la vista algebraica y vamos a empezar a trabajar. Lo primero que vamos a trazar son rectas o diferentes tipos de recta. Vamos a empezar con las rectas paralelas. Para ello vamos a ubicar dos puntos. Entonces, ¿dónde está el punto? Acá por lo general está con el punto A. Vamos a ingresar dos puntos. Entonces tenemos dos puntos. Hacemos clic sobre nuestra página. Necesito nombrar estos puntos. Entonces damos clic derecho. Vamos a dar etiqueta visible. Etiqueta visible. Si de pronto no nos salen las letras o nombrados los puntos con letras mayúsculas. Luego vamos al menú de recta y vamos a seleccionar los dos puntos, el punto A y el punto B. Nos devolvemos acá y vamos a tener una recta AB. Entonces fijémonos. Entonces, si muevo los puntos no se van a salir de esa recta. Ahora yo quiero ubicar una recta paralela a esta recta AB. Entonces lo que yo voy a hacer es ubicar otro punto, un punto exterior a esa recta. ¿Listo? El punto C. Y voy a seleccionar donde dice rectas paralelas o paralela. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar el punto C y voy a seleccionar la recta AB. Y automáticamente vamos a tener una recta que pasa por el punto C y además es paralela a la recta AB. Entonces, fijémonos que por más de pronto que prolonguen un solo sentido estos puntos, el punto A, por ejemplo, no va a intersectar la recta que contiene al punto C. De esa manera podemos construir rectas paralelas en GeoGebra. Por supuesto, hay otros métodos, hay otras formas de construir rectas paralelas, pero esta es una de las más sencillas. Bueno, ahora voy a construir rectas perpendiculares. Entonces voy a eliminar esta recta y voy a dejar la recta AB. Ahora, para construir una recta perpendicular, pues voy al menú donde están las rectas y voy a seleccionar perpendicular. Para ello voy a seleccionar la recta AB, voy a dar clic y si me doy cuenta va a aparecer otra recta. Entonces va a decir que sea perpendicular a esa recta, pero que pase por el punto A. Entonces automáticamente vamos a tener rectas perpendiculares. ¿Cómo aseguro o cómo me doy cuenta que verdaderamente esas rectas son perpendiculares? Pues porque al formar o la intersección de esas dos rectas van a conformar un ángulo de 90 grados. ¿Cómo sabemos que es un ángulo de 90 grados? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a donde están los puntos y voy a seleccionar punto en objeto. Y voy a seleccionar un punto cualquiera que esté sobre esta recta perpendicular. Entonces, siempre con las etiquetas. Entonces tengo el punto C. Ahora voy a medir el ángulo que se forma acá en la intersección de estas dos rectas. Entonces voy a dar acá en el menú de ángulos y voy a dar a seleccionar ángulo. Y voy a seleccionar en este orden B, A, C. Voy a seleccionar en ese orden los puntos y me doy cuenta que la amplitud o la medida de ese ángulo es de 90 grados. Si yo quiero mover esas rectas de la forma que quiera, voy a asegurar que siempre voy a trabajar con un ángulo de 90 grados, es decir, que son perpendiculares.
Ahora voy a eliminar esta recta. Voy a eliminar esta recta y voy a trazar una recta secante. Recuerden que las rectas secantes pues son aquellas que se intersectan en un punto, pero que además forman un ángulo distinto de 90 grados, porque ya serían perpendiculares. Aunque las perpendiculares son secantes, pero si se intersectan en un ángulo de 90 grados, pues ya recibe el nombre específico de perpendicular. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a seleccionar o a ubicar un punto por fuera de esa recta. Voy a seleccionar punto C en este caso y voy a trazar una recta. Entonces, una recta en este caso y que pase por el punto A. Entonces vamos a tener nuestras rectas. ¿No? Y si yo quiero medir los ángulos de esta recta, entonces ir a ángulo, selecciono los puntos. Por ejemplo, en este caso el ángulo que se forma es de 130 grados. Acá pues sería el suplementario. Entonces si yo quisiera medirlos, entonces tendría que ubicar otro punto sobre un objeto. ¿Listo? Ese punto es acá, punto en objeto, y selecciono acá. Listo. Entonces, etiqueta visible y voy a medir la amplitud de este ángulo. Entonces, bueno, en este caso, para que ustedes se den cuenta, hay que tomar bien la medida de los puntos o la forma en la que yo tomo los puntos. Entonces, por ejemplo, en este caso, no sirve, entonces voy a seleccionarlo de esta otra manera. Punto C, A, D. Y me salió que la medida de ese ángulo es de 49,8 grados. Si nosotros nos damos cuenta, pues la medida o la suma de esos dos ángulos, pues nos tendría que dar 180 grados. Y así, pues puedo trabajar con diferentes medidas. Si yo muevo los puntos, entonces vamos a tener diferentes medidas para los ángulos. Vamos a ver enseguida la forma de construir o de medir ángulos en GeoGebra. Vamos a ver dos métodos, dos formas muy sencillas de cómo graficar ángulos o de cómo medir ángulos. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar o trazar un segmento de recta en nuestro plano. Entonces tenemos en este caso, ya nos salen pues rotulados o nombrados cada uno de los puntos. Tenemos el segmento F y los puntos A y B. Ahora voy a trazar otro segmento a partir del punto A medirlo en este caso. Entonces hacia el punto C. Entonces vamos a ubicar dos segmentos. Ahora, ¿cómo sé o cuál va a ser la medida del ángulo que están conformados por esos dos segmentos? Entonces voy a donde está el logo de ángulo y voy a seleccionar la primera opción que dice ángulo. Para ello voy a seleccionar en este orden el punto B, el punto A y el punto C. Y automáticamente me va a decir que la medida del ángulo va a ser de 59,72 grados. Ahora con el cursor, si yo quiero mover el punto C, entonces vemos, parecido a un transportador o a un graduador, cómo tenemos las diferentes medidas de ángulos. Entonces acá en este caso ya tenemos un ángulo de 267 y podemos trabajar con diferentes medidas. Entonces recordemos ángulo agudo, ángulos agudos, los que están entre 0 y 90 grados, es decir, menos de 90 grados. Son todos los que estoy señalando ahí, en este caso son ángulos agudos. Ángulo recto, el de 90 grados. Esto como lo veíamos en el anterior caso con las rectas perpendiculares. Ángulo obtuso, más de 90 y menos de 180 grados. Cóncavos, más de 180 grados. ¿No? Por ejemplo, estos ángulos son cóncavos. Fíjense cómo va señalando la plataforma el ángulo. Son ángulos cóncavos. Entonces, más de 180 y menos de 360 grados. El de 360 grados, pues es el ángulo completo. Esa es una forma de medir los ángulos. Vamos a ver una segunda forma. Vamos a ubicar un segmento, pues en este caso el segmento DE, y vamos a ubicarnos en ángulo dada su amplitud.
y vamos a seleccionar el punto E y el punto D. Ahora acá yo voy a seleccionar la medida que yo quiera para mi ángulo. Entonces vamos a trazar un ángulo de 270 grados. Acá pues la medida que yo quiera dependiendo de la clasificación. Sentido antihorario, es decir, contrario a las manecillas del reloj, o en el sentido horario, es decir, pues yendo con las manecillas del reloj. Por lo general se traza antihorario. Vamos a darle OK y vamos a ver lo siguiente que tenemos. Nos salió acá un punto E'. ¿Listo? Entonces lo que voy a hacer es con un segmento voy a unir desde el vértice hasta el punto E'. Y la medida del ángulo, en este caso, que es un ángulo cóncavo, es de 270 grados. Ahora si yo muevo este punto, entonces no va a cambiar la amplitud de nuestro ángulo, es decir, de 270 grados. Entonces, esto para asegurar la medida de uno de los ángulos. Y por último, vamos a construir algunos polígonos regulares dependiendo de algunas longitudes o algunas medidas. Para ello, vamos a construir, en el primer caso, un segmento dada una amplitud. Entonces vamos a seleccionar el punto A y vamos a decir que la amplitud sea de 3 unidades. Entonces tenemos el segmento AB y el segmento AB es de 3 unidades. Ahora lo que vamos a hacer es donde está el triángulo y vamos a seleccionar la opción de polígono regular. Voy a seleccionar dos puntos a los vértices. ¿Listo? Y el polígono regular, si queremos que sea de 3, recuerden que un polígono regular pues es aquel que tiene los lados de la misma medida. Entonces, pues en este caso vamos a construir un pentágono. Le voy a dar OK y automáticamente voy a tener mi pentágono construido. Entonces lo puedo ubicar, puedo también hacer rotaciones con mi polígono. Le puedo dar propiedades. Con el clic derecho puedo cambiar el color. Puedo cambiar el color acá, la opacidad. Bueno, el estilo ya son cosas estéticas. Entonces, ¿cómo quiero que se vea mi polígono? Entonces acá, cerrar. Si yo quiero medir de pronto el ángulo, entonces pues ustedes ya saben, selecciono los vértices y pues va a aparecer un ángulo de 108 grados. ¿No? Entonces así sucesivamente vamos a encontrar también medida igual para cada uno de los ángulos. Yo puedo construir el tipo de polígono regular que desee. Ahora voy a seleccionar otro segmento dada una amplitud. Voy a tener acá el punto F. La amplitud vamos a decir que sea de 4 unidades. Entonces tenemos el segmento FG. Pues bueno, acá puedo cambiar, mover mi página y darle polígono regular. Entonces voy a seleccionar estos dos puntos. Voy a decir que ese polígono regular tenga 10 lados. Entonces, mira lo interesante que nosotros tenemos. Bueno, puedo hacer zoom, alejar un poquito y vamos a tener un polígono regular de 10 lados. Entonces, bueno, acá también podemos poner el nombre de nuestro polígono. Entonces acá es un pentágono. Entonces, bueno, propiedades. Entonces el nombre, voy a poner pentágono. Y automáticamente puedo ir nombrando. Entonces, para finalizar, ¿cuáles serían los nombres de esos polígonos que tenemos que construir en cada una de las actividades? ¿O qué polígonos regulares o qué nombre recibe cada uno de esos polígonos regulares?